Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy comentamos la lección número 11, misión en favor de los no alcanzados. Vamos a mirar los textos bíblicos que pertenecen a esta lección y en el nombre de nuestro Señor esperamos ser edificados en la gracia de Jesucristo. Antes de orar y sumergirnos a los textos bíblicos, vamos a recordar sencillamente nuestros dos complementos que tenemos para este repaso grabado. Número 1, tenemos un complemento que está escrito a manera de bosquejo para que usted pueda tenerlo en la mano a la hora de repasar y refrescar las ideas principales que han constituido este comentario, donde se encuentra este bosquejo escrito en su versión digital y en su versión blanco y negro para imprimir. Se encuentra en el enlace que vamos a dejar en la descripción de este video y en los comentarios, y si usted no lo consigue así, puede dirigirse a la página www.preachmanuel.com y allí va a encontrar nuestro bosquejo escrito. Y nuestro segundo comentario o nuestro segundo complemento es el comentario en vivo que realizamos todos los días sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que acompáñenos si usted tiene alguna pregunta o inquietud y en el nombre del Señor esperamos seguir creciendo juntos en la consideración de la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a los textos bíblicos que ocupan nuestra lección para este particular. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre de Jesucristo, queremos por la gracia, Señor, por tu gracia, por el poder y la intervención de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos, Padre, que nuestras miradas sean elevadas para contemplarte a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo a través de tu santa palabra, Señor. Permítenos ser instruidos, permítenos ser enseñados directa e individualmente por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Por favor, Señor, permítenos contemplar a Cristo y así, Señor, nuestras débiles miradas puedan contemplarlo y ser transformados de gloria en gloria a tu imagen y semejanza. Por favor, Señor, instrúyenos en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar comentando cuál es la razón bíblica de la formación de las ciudades. ¿Por qué vamos a comenzar comentando este punto? Bueno, por una razón muy particular, y es que nuestra lección trata acerca del ministerio en favor de aquellos no alcanzados que se encuentran dentro de las grandes ciudades, dentro de las más grandes aglomeraciones de personas, que constituye, según las estadísticas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, constituye la población más creciente con respecto a la forma de organizar o organizarse las poblaciones humanas. Esta es la población que más crece, llegando probablemente a constituir más del 50% de la población mundial que vivirá en regiones urbanas, en lugares de ciudad, lugares citadinos. Entonces, ¿cuál es el origen bíblico de la ciudad? ¿Cuál es el origen bíblico de este tipo de organización territorial, de este tipo de organización de las poblaciones? Vamos entonces a considerar el origen bíblico. ¿Por qué razón? Porque siempre podemos obtener beneficio de considerar el principio y el origen de las cosas, sobre todo cuando la Biblia nos presenta con claridad este origen.
porque en el origen bíblico de las cosas nosotros podemos comprender el plan de Dios. Y al comprender el plan de Dios, o por contraste, el plan del hombre o el plan de Satanás que rige la mente del hombre, nosotros entonces entenderemos cuáles son los desafíos que se levantan enfrente de nosotros al intentar alcanzar este tipo de población. Vamos entonces a mirar lo que nos dice, por favor, Génesis capítulo número 1 y el versículo número 28. Este versículo es el versículo fundacional de la vocación humana. ¿A qué nos referimos con vocación humana? Al propósito, al ideal para el cual Dios creó al ser humano. Dios le habla al ser humano aquí por primera vez y Dios le designa su función, le designa su territorio, le designa aquello que es la tarea, la función, la vocación humana según Dios. Dice así Génesis 1:28. Vamos a leerlo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos nosotros resaltar por lo menos 3 cosas de este pasaje bíblico. Número 1, Dios anhelaba que el hombre fuese fructífero y se multiplicara. Ser fructífero, según la metáfora del hombre concebido como un árbol plantado junto a corrientes de agua cuya hoja no cae y su fruto es dado a tiempo, porque cuando se le dice al hombre sed fructífero, se está concibiendo al hombre como si fuese un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Entonces, la metáfora es que el hombre tomaría de Dios, el hombre tomaría su ejemplo, su poder de Dios, y el hombre sería lleno de todo don perfecto y así representaría al Creador como un hombre fructífero, un hombre que abundaba en frutos virtuosos que adornarían su carácter. Fructificad y multiplicaos. En otras palabras, Dios creó al hombre y le dio la facultad que le pertenece solamente al Creador, le dio al hombre la facultad de ser un co-creador. No en el sentido de que el hombre iba a crear, pero sí en el sentido de que el hombre iba a trabajar en armonía con su Creador para reproducir vida que llenase la tierra. Un procreador. El hombre se iba a convertir de la mano de su Creador en un vehículo por medio del cual el Creador engendraría vida. ¿Y vida para qué? Vida para llenar la tierra. Número 2. En este pasaje se nos enseña que el hombre, por tanto, no debía quedarse en un solo sitio. Era el propósito de Dios que el hombre llenase la tierra, el hombre se organizara sobre la faz de la tierra, no en centros que reunieran un montón de gente, sino era el propósito de Dios que el hombre fuese disperso sobre la faz de la tierra y así llenase la faz de ella. Ese era el propósito de Dios. Y número 3, aquí se dice que el hombre sería fructífero, se multiplicaría, llenaría la tierra y el hombre iba a juzgar sobre las demás especies de manera que delante de estas criaturas de un orden inferior, Dios sería representado por el mismo hombre, para que estas criaturas
que no tendrían conocimiento directo de Dios pudiesen tener una representación de la divinidad por medio del cuidado, de la mayordomía que el hombre ejercería sobre ellas. Aquí entonces vemos que como parte de la vocación humana, el ser humano estaría en contacto con el mundo natural y tiene con respecto a la naturaleza el ser humano un llamado. El ser humano ha de cuidar el mundo natural y las criaturas de orden inferior para representar a Dios delante de ellas. De manera que en la misma forma que Dios cuida del universo en general, el hombre representaría y cuidaría de este mundo como un mayordomo delante de su Creador. Entonces, aquí vemos que como parte del propósito divino para el ser humano, su formación, su educación, su vida en la tierra estaba ligada a la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros conocemos la historia. Entra el pecado en Génesis capítulo número 3 y todo este propósito de Dios para con el hombre comienza a sufrir distorsión, comienza a ser afectado. Y entonces, después de la expulsión del jardín del Edén, nosotros miramos que existe el primer caso de fratricidio, el primer caso de muerte en la tierra, y es cuando Caín se levanta en contra de su hermano porque no puede tolerar que su hermano y su conciencia permanezcan fieles a Dios, no siguiendo la sugerencia de su propia voz. Caín se llena de ira porque su hermano no se le somete, porque su hermano no va en pos de él en abierta rebelión y desobediencia. Como su hermano decide permanecer fiel y leal a la voz del Creador y a lo que el Creador había instituido con respecto al culto, como su hermano no se le somete entonces en conciencia, Caín se llena de ira, de odio, y lleno de ira mata a su hermano y entonces huye de la presencia de Dios, tratando de esconderse de ese momento en el que Dios lo confronta para que él reconociera su culpa delante del Señor. Huye, y cuando huye, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace según Génesis capítulo número 4? Vamos a mirar qué es lo que hace según Génesis capítulo número 4. Versículo número 17 se nos dice lo siguiente. Atención. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Quién es el primer constructor de ciudad según la palabra de Dios? Es Caín. Y construye una ciudad en el contexto de su huida de la presencia de Dios, en el contexto de una vida que está alienada de Dios, en el contexto de una vida que huye de ese momento en el que Dios lo confronta para guiarlo al arrepentimiento en la bondad de Dios. Entonces, en la dureza de un corazón no arrepentido, que atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, en ese contexto de un corazón endurecido, Caín funda una ciudad. Caín construye una ciudad. Mis amigos, ¿qué cosa es la ciudad según este relato del Génesis? La ciudad es un modo de vida que intenta asegurar
compañía humana, allí cuando se ha huido de la compañía del Dios que habla, que llama y que intenta guiar al arrepentimiento. La ciudad se funda en el contexto de la separación, de la huida y del rechazo de la voz del Dios que guía al arrepentimiento. Y esto es muy, pero muy importante. Y si alguien se pregunta en este momento, ¿pero será que la ciudad es por esencia eso? Mira la siguiente ocasión en donde se nos muestra el origen y fundación de una ciudad en el texto bíblico. Vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo número 11. Mira lo que se nos dice y el contexto en el cual esto aparece. Génesis capítulo número 11, versículo número 4. Atención, dice así. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Son los edificadores de Babel y su torre cuya cúspide se esperaba que alcanzara el cielo. ¿Por qué? Porque no han creído a la promesa y pacto de Dios con toda criatura de que aguas de diluvio no volverán a enjuiciar ni a caer sobre la faz de la tierra. Estos edificadores no creen en esa promesa y por si acaso Dios resulta infiel y no cumple su promesa, por si acaso son dispersados por aguas de diluvio, vamos a hacer una ciudad, vamos a construirnos una ciudad con una torre para garantizar la vida en rebelión y rebeldía contra Dios si Dios decide hacer juicio de nuevo a la tierra con aguas. Es decir, si Dios resulta que no cumple su promesa y vuelve a enjuiciarnos, nota que se está rechazando la promesa, se está manifestando absoluta incredulidad a la palabra y promesa divina. Si Dios no cumple su promesa y vuelve a traer agua, para no ser nosotros dispersados, vamos a hacernos un centro, vamos a hacernos un punto de referencia y allí vamos a habitar y vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo para evitar morir por aguas de diluvio si Dios la vuelve a traer. Y allí entonces la humanidad se reúne en torno a un propósito rebelde. En vez de llenar la tierra y dispersarse sobre la faz, ellos quieren hacerse una ciudad, construirse un nombre, construirse un centro, un punto de aglomeración en rebeldía contra Dios. ¿Qué cosa es la ciudad en este contexto de la formación de Babel y su torre? La ciudad es un plan diseñado para exaltar, para ensalzar la autoridad del hombre que se pone a sí mismo por encima de la palabra de Dios, por encima de la gracia divina e intenta controlar todo para asegurarse la vida por medios humanos, por medios egoístas, por medio de autoridades humanas. La ciudad es la exaltación del orden humano, de la autoridad humana, de la perspectiva humana, de los planes humanos, de las obras humanas que han rechazado la gracia, que no creen en la promesa y se autodeterminan una vida garantizando para sí todas las cosas por medio de la fuerza y del poder humanos. Nótese que las ciudades entonces constituyen un alejamiento del plan de Dios para con el ser humano. Ahora, ¿quiere decir que si usted y yo vivimos en la ciudad, estamos perdidos por hacerlo así? No estamos diciendo eso.
pero estamos diciendo que ese modo de vida no es parte del plan original de Dios. Y el llamado divino para todo aquel que conoce su santa palabra es a remitirse al principio, así para comprender el plan de Dios para la vida humana. Ocurre así con la dieta. ¿Cómo es la dieta al principio para poder aplicarla? Ocurre así con el matrimonio y la familia. ¿Cómo era la familia al principio para poder rescatar sus valores? Así también el plan de Dios para la vivienda, para la existencia humana sobre la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios al principio? El plan de Dios es una vida en comunión, en cercanía con la naturaleza, que no dependa de estructuras humanas y de órdenes humanos para exaltar la autoridad humana, sino que dependa, sea más independiente de las estructuras humanas y pueda encontrar allí comunión con el Dios creador en medio de la naturaleza, cumpliendo su propósito y llamado de Dios de ser fructífero, de construir por medio de la gracia de Cristo un carácter virtuoso que abunde en todo fruto para la gloria de Dios. Ese es el propósito para la vida humana que el Creador tenía desde el principio. Entonces, en este contexto aparece el llamado de Dios para ministrar a las poblaciones que viven en ciudades. En este contexto, Dios nos llama a predicar su palabra, exaltando a Cristo, mostrándolo por medio de un carácter amable, amoroso, amante a las personas que viven en las ciudades. ¿Cómo hizo Jesús esto durante su ministerio? Vamos a considerarlo en lo que queda de este comentario. Número 1. De acuerdo con los evangelios, Jesucristo nos dio un ejemplo al ministrar a los habitantes que se encontraban en las regiones de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son lugares, ciudades que se habían formado en las orillas del Gran Mar o del Mar Mediterráneo, formándose como ciudades-puertos, ciudades portuarias. Toda ciudad portuaria, recuerden que el barco es el primer vehículo que se crea, que se funda para mover las economías de las naciones por medio de los mares. Y así que las ciudades con economías marítimas como Tiro y Sidón estaban destinadas en el mundo antiguo a prosperar económicamente. ¿Por qué? Porque una ciudad que tiene acceso al mar y puede traficar así sus materias primas y sus producciones, entonces en el mundo antiguo era, como hasta el día de hoy, un lugar destinado a la prosperidad económica. Ese era el caso de Tiro. ¿Cuál era el origen de Tiro y Sidón? Jueces, capítulo número 3, nos lo va a decir. El origen bíblico de estas ciudades, de acuerdo con el plan de Dios para el pueblo de Israel en el otorgamiento de la tierra. Mira lo que nos dice Jueces, capítulo número 3, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, aquí están las naciones que Dios dejó para eso. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel,
para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Vamos entonces a analizar lo que aquí se nos está diciendo. ¿Era el propósito de Dios que su pueblo conociera la guerra? No, absoluta y rotundamente no. Dios esperaba pelear todas las batallas de su pueblo él mismo. Dios esperaba organizar los territorios él mismo. Dios esperaba que en el contexto de la incredulidad de su pueblo, que había rechazado el pacto eterno y había entrado apresuradamente y sobre la base de la confianza propia en un pacto con Dios conocido como el pacto antiguo o el pacto del Sinaí, en este contexto de incredulidad, Dios misericordiosamente les daría un lugar donde el pueblo pudiese habitar hasta la venida del Mesías prometido, ya que el pueblo en su incredulidad no pudo heredar la verdadera tierra que Dios quería darle, junto con Abraham, con Isaac y Jacob, que era la tierra nueva. Como Dios, por causa de la incredulidad del pueblo, no pudo llevarlos a la tierra prometida, a la tierra nueva o al mundo venidero que había prometido a Abraham en Génesis capítulo número 15. Como el pueblo por su incredulidad no heredó la tierra nueva, sino que heredó solamente un pedazo de tierra en el oriente del mundo, entonces, por esa razón, Dios misericordiosamente quería concederles un lugar, un espacio para que el pueblo pudiese vivir mientras llegaba la simiente prometida. Para concederles este espacio, Dios había prometido pelear las batallas de Israel. Pero como Israel, lamentablemente, por causa de la incredulidad de un corazón no convertido, Israel no creyó, no se aferró a las promesas divinas. Entonces Israel, queriendo pelear sus propias batallas, Dios entonces permitió que para ver si el pueblo andaría en la obediencia a sus mandamientos, Dios les dejó esas naciones para que el pueblo de Israel conociese la guerra. ¿Cuál era la prueba? Bueno, la prueba es que si el pueblo permanecía en desobediencia, estas naciones extranjeras vendrían, se comerían la comida de Israel, invadirían a Israel, hasta que finalmente, si Israel permanecía en su desobediencia, sería nuevamente echado de la tierra, de la misma manera como Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén. Israel sería echado de la tierra prometida para vivir forasteros en naciones extranjeras. Y para eso estas naciones extranjeras estaban allí, cerca de Israel, para que el pueblo fuese probado. Bueno, en medio de esas naciones señaladas estaba Sidón, estaba también, por supuesto, Tiro. Más adelante, la historia bíblica nos va a decir que Tiro fue el lugar desde donde iba a proceder toda la madera de ciprés y de cedro que iba a utilizar el rey Salomón en la construcción del templo a Dios por medio de un convenio que hizo con Hiram, rey de Tiro. Y en este relato, aparentemente, el rey de Tiro parece ser un aliado, parece ser una persona encantadora. Imagínate, el rey de Tiro le da toda la madera de ciprés y de cedro que el rey Salomón quiera, todo lo que el rey pida, incluso le manda obreros. ¿Qué es lo único que el rey pide? Bueno, que su casa sea sostenida por el rey de Israel. Y el rey de Israel, Salomón, le da, por supuesto, todas las cosas que el rey necesita para comer durante todo el año. Parece un convenio justo, parece un convenio maravilloso. Pero resulta que en Primera de Reyes, capítulo número 11, el pueblo de Israel va a tener la memoria de cómo el rey Salomón
se pervierte hasta el punto de llegar a ofrecer sus mismos ídolos, sus mismos hijos a los ídolos de las naciones, precisamente cuando toma de las naciones extranjeras, incluyendo Tiro y Sidón, mujeres para sí mismo, cosa que Dios había prohibido. El contacto con las naciones, que en Primera de Reyes 5, con el rey de Tiro, Irán, parece inofensivo, hasta parece maravilloso, hasta parece recomendable. Este contacto cercano con las naciones se vuelve una piedra de tropiezo cuando el pueblo de Israel ve cómo el rey Salomón se pervierte hasta el punto de volverse idólatra por causa de las mujeres de las otras naciones que él mete a su casa. Este es un problema. Entonces aquí el pueblo de Israel va construyendo su memoria. El pueblo de Israel va construyendo su apreciación de ciudades como Tiro y de Sidón. Y no podemos olvidar, por supuesto, que en Ezequiel capítulo número 28, desde el versículo número 11 hasta el versículo 19 en adelante, cuando el profeta Ezequiel le habla nada más y nada menos que al mismo Satanás, llamándolo querubín cubridor, llamándole en Edén, en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura, en medio del monte de Dios te paseabas. Aquí, ¿a quién le está hablando Dios en Ezequiel capítulo 28? Le está hablando históricamente al príncipe o al rey de Tiro. En otras palabras, cuando la Biblia nos muestra el origen del pecado y del mal en Satanás, nos muestra así la Biblia hablándole al rey de Tiro por medio de una narración en forma de parábola o de endecha, en forma de una lamentación, de una canción triste que se le dirige históricamente al rey de Tiro. En otras palabras, el rey de Tiro es tomado como si fuese guiado, como si fuese movido por el mismo Satanás, quien recibe el discurso de manera indirecta en Ezequiel 28. Así que no era cualquier cosa el rey de Tiro. El rey de Tiro no era cualquier cosa que los israelitas podían recordar en sus memorias negativas con respecto a Tiro y Sidón. No era cualquier cosa, porque el rey de Tiro había sido utilizado históricamente para comunicarle un mensaje al mismo Satanás en Ezequiel capítulo número 28. Así que cuando llega Jesucristo a la tierra y luego de ministrar en primer lugar Judea, en primer lugar Galilea, en primer lugar los territorios habitados y conocidos como territorios donde habitaban los judíos, aproximadamente unos 2 millones de judíos vivían en Judea para el tiempo del primer siglo y unos aproximados 2 millones a 2 millones y medio vivían como judíos en la diáspora, viviendo y habitando en ciudades, estados como Decápolis, que eran 10 ciudades-estado alrededor del mar de Galilea. En esta zona podíamos nosotros hablar de un judaísmo helenizado. Teníamos un judaísmo más ortodoxo, un judaísmo más cercano a las prácticas del templo en Judea, alrededor de 2 millones de judíos, y teníamos un judaísmo más helenizado que no viven tanto alrededor de las prácticas del templo, sino se reúnen en edificios donde no se hacen sacrificios, pero se hace una liturgia religiosa conocida como las sinagogas. En estas sinagogas, en estos territorios, entonces podemos decir que habitaban los judíos helenizados, que tenían contacto con los habitantes del mundo común, tenían contacto con el idioma griego koiné, que es el idioma común, la lengua franca de ese momento, y entonces ejercen y llevan a cabo tratos comerciales diversos con el helenismo que los rodea. Estos judíos de la diáspora van a ser los judíos que escuchen a Jesús
hablar en las sinagogas cuando Jesús comienza el ministerio en Decápolis, en Galilea, y son los mismos judíos que van a escuchar a Pablo cuando Pablo visite sus sinagogas, en primer lugar como parte de su ministerio. Vamos a mirar cómo nos dice esto la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo capítulo número 4 y Mateo capítulo número 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Nota, Galilea no es un territorio judío en su totalidad. Los judíos que viven allí son judíos de la diáspora, son judíos que viven fuera de Judea y por tanto viven en continuo trato con los miembros del mundo griego helenizado. Romanos, griegos, de diferentes provincias, diferentes naciones, pero que hablan griego y que eso permite el contacto, el trato comercial de intercambio entre estas culturas. Así que dice el texto bíblico, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Nota cómo se ejerce el ministerio de Jesús. Un ministerio espectacularmente diseñado para ser ejemplo para nosotros. Jesucristo predica la palabra, predica el evangelio del reino en las ciudades de ellos, en las sinagogas de ellos, y al mismo tiempo Jesucristo se dedica a sanar y aliviar toda dolencia. Ejemplo para nosotros al momento de ir a ministrar a las ciudades. ¿Cómo ha de ministrarse a las ciudades según este ejemplo de Jesús? Vamos a mirarlo de nuevo en Mateo capítulo número 9. Y el versículo número 35, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nótese el patrón. Se recorre la ciudad, se predica en las sinagogas el evangelio del reino y se sana toda enfermedad y dolencia. ¿Qué se necesita para hacer eso en las ciudades de hoy? ¿Qué se necesita? Se necesita dinero, fondos para construir hospitales y proyectos construidos y dirigidos por juntas bien difíciles de acceder a ellas, por personas bien encumbradas, por personas bien distinguidas en la sociedad, y que estos hospitales o centros de salud se dirijan de manera que nadie puede hallar en ellos tratamiento a menos que pague una considerable suma de dinero en primer lugar. ¿Esa es la forma de alcanzar las ciudades? No, no es esa la forma de alcanzar las ciudades. La forma de alcanzar las ciudades es con poder del cielo. Lo que nosotros necesitamos es clamar, suplicar poder del cielo. Nuestro ideal no es construir un hospital, un centro de salud en una ciudad, de manera que cobrándole a las personas puedan hallar sanación. No es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que los discípulos de Jesucristo sean llenos de poder para que a la par de anunciar la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, la palabra del reino, ellos puedan darle sanidad de toda dolencia y enfermedad a las personas. ¿Cómo puede lograrse eso? Cuando los discípulos de Cristo sean llenos del poder de Dios. Mis amigos, miren, esto no lo digo yo como una crítica desde el punto de vista de que yo tengo ese poder y de que yo toco a los enfermos y se sanan. No. Yo tampoco lo he visto en mi vida.
Yo tampoco he presenciado el don del Espíritu Santo para sanidad en mi propia vida. Pero ¿por qué no lo he visto? ¿Por qué no lo he visto? Porque la lluvia tardía del Espíritu de Dios que desciende con poder para terminar la obra ha de acompañar el mensaje de la justicia de Cristo, que constituye el mensaje del tercer ángel. Mientras nosotros no vivamos el Evangelio según la justicia de Cristo, que puede transformarnos absolutamente y construir un carácter a la semejanza divina delante de los moradores, el Espíritu Santo no puede ser derramado en plenitud, porque el Espíritu Santo no acompaña otro mensaje diferente al mensaje de la justicia de Cristo, que constituye el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es el ideal de Dios? ¿Cuál es el ideal de Dios entonces? El ideal de Dios es que el pueblo suyo en la tierra viva a plenitud el mensaje del tercer ángel, y por medio de la justicia de Cristo su pueblo se haga obediente a todos los mandamientos de Dios. Y cuando el carácter sea construido a la semejanza de Cristo, el Espíritu Santo estará listo para derramarse sobre aquellos que han experimentado victoria sobre sus pecados y hábitos pecaminosos y sus defectos de carácter, victoria sobre el poder del Espíritu provisto ya, para que la lluvia tardía refrigere sus almas y los llene de la plenitud del poder divino para culminar la obra. Pero solamente se derramará el Espíritu sobre aquellos que hayan preparado las vasijas, sobre aquellos que hayan experimentado victoria por medio del poder del Espíritu que ya fue derramado sobre ellos desde el Pentecostés. Y por medio de ese poder hayan preparado vidas amoldando sus caracteres a la semejanza divina, y el Espíritu pueda descender sobre ellos para llevarlos a conducir un evangelio predicado con poder en toda virtud, en todo prodigio, en todo poder, para llevar sanación a las naciones, a las ciudades. Esto es lo que nosotros necesitamos. Lamentablemente nosotros, por causa de la pérdida de poder que resultó del rechazo del mensaje de la justicia de Cristo, del mensaje del tercer ángel, por causa de la pérdida de poder, nosotros nos hemos tenido que conformar con ministerios de salud que son demasiado difíciles que alcancen a alguna persona común, a alguna persona de la ciudad. Alcanzarán personas encumbradas, alcanzarán personas que puedan tener un tratamiento allí solamente si sus compañías de seguro los pueden ayudar. Pero nadie de la ciudad puede ser alcanzado por un ministerio así, porque esto es resultado de una pérdida de poder, es resultado de una conformación con los ideales del mundo, cuando nos vimos vacíos del poder y efectividad para alcanzar las masas. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios nos dio no fue recibido como debió haber sido recibido. Vamos a seguir leyendo a ver qué es lo que nosotros podemos encontrar en la historia de Jesús y el encuentro con la mujer cananea o sirofenicia. Mira lo que nos dice aquí este preciosísimo encuentro que vamos a leer desde el Evangelio de Marcos, capítulo número 7. Aquí el contexto es fundamental, porque después de haber discutido Jesucristo con los escribas y fariseos sobre el lavamiento de las manos y la supuesta purificación que ese lavamiento de las manos ofrecía para la digestión, después de decirles que de labios sencillamente lo honraban, pero su corazón estaba lejos del servicio verdadero que Dios en su palabra espera. Su corazón más bien lleno de adulterios, de fornicaciones, de lascivia, de asesinatos, de mentira. Eso que se permite que cuando sale de nosotros contamina al hombre, y no comer con las manos sucias o sin lavar.
Después de esta discusión, Jesucristo va y llega a ministrar, según el texto bíblico, la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Mira lo que nos dice el texto. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Atención con esto. Dice así: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el relato de Mateo, Jesús le dice: mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba dándoles una clase por medio del ejemplo, no solo por el precepto, a sus discípulos. Jesucristo estaba ejecutando la actitud judía con respecto a las naciones del mundo delante de sus discípulos, para que sus discípulos comprendieran por medio del ejemplo y del contraste cómo ellos debían relacionarse con las naciones. Jesucristo entonces se exhibe delante de los judíos, delante de sus discípulos judíos, Jesucristo exhibe el comportamiento judío. Jesucristo se comporta con esta mujer como los discípulos judíos se hubiesen comportado, para enseñarles a ellos una lección. Y Jesucristo entonces les dice que su misión, su poder, su operación de milagros y prodigios no era sino para ser primeramente ejercido en favor de las ovejas de Israel, considerados aquí como los hijos de la casa. ¿Y quiénes eran los perrillos? ¿Quiénes eran los perros de la metáfora? Los perros vendrían a ser los gentiles, considerados perros porque los perros eran animales inmundos en el primer siglo. Es decir, en la Torá eran los perros animales inmundos. Así que los gentiles eran vistos como perros, como perrillos. ¿Por qué? Porque eran tenidos en la metáfora como los perros que eran inmundos. Como los gentiles son inmundos por sus prácticas comunes e inmundas con respecto a su vida, con respecto a su alimentación, con respecto a todo lo que ellos hacen, entonces por metáfora eran tenidos por perros, como animales inmundos. Entonces Jesús le dice a la mujer: mira, yo no he venido sino a los hijos, a las ovejas de la casa de Israel. Mientras que tú eres un perrillo, eres como los perros inmundos de las naciones, y por tanto yo no puedo hacer un milagro para ti, porque mi poder, mi ministerio, toda mi operación de poder y milagros es para, en primer lugar, para las ovejas de la casa de Israel. Y entonces esta mujer dice algo espectacular, dice algo extraordinario. La mujer dice: sí, Señor. Mira lo que nos dice aquí en la palabra de Dios en Marcos capítulo número 7 y el versículo número 28. Sí, Señor. A ver, ¿qué quiere decir ese sí, Señor? ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué cosa la mujer está asintiendo? ¿Con qué cosa la mujer está diciendo: sí, Señor, es verdad, tú tienes razón? ¿A qué cosa le está diciendo eso? Mira, Jesús acaba de llamarla inmunda. La acaba de llamar como parte de los perrillos. Jesús acaba de llamarla inmunda. Y Jesús acaba de decirle
que Él viene solamente para beneficiar a las ovejas de Israel, considerados como hijos en la metáfora de la casa, mientras que ella es parte de los perrillos. ¿Sabes qué dijo la mujer? La mujer no se ofendió. La mujer no dijo, no, este es un judío más. No, este hombre me está llamando a mí perrillo. Este hombre me está diciendo que yo no soy parte de los hijos que viven en la casa. Este hombre me está repudiando. No, la mujer no dice eso. La mujer tiene fe en que ese hombre que está delante de ella es el Mesías de Israel. Y si ha venido para bendecir a Israel, ha de tener algo guardado para el mundo. La mujer cree que este hombre es la solución para su hija endemoniada. La mujer cree que las palabras de Cristo pueden aliviar y reprender hasta el mismo demonio. La mujer cree en las palabras de Cristo, y si esta palabra puede reprender a Satanás, esta palabra tiene algo que decirle a ella, de manera que ella consciente, ella se humilla a sí misma, ella dice, sí Señor, es verdad, yo soy inmunda, yo soy parte de los perrillos. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa donde comen los hijos. ¡Oh, qué maravilla! Esta mujer le está diciendo, Señor, yo sé que puedo beneficiarme aún del resto, de lo que quede de tu ministerio en favor de Israel. Yo sé que aún de los residuos de tu poder para Israel me basta para reprender al demonio que atormenta a mi hija. ¡Qué maravilla de fe! Bendito sea el nombre de Dios. Esta mujer creyó que aún el residuo, el remanente del poder de Cristo después de ministrar a Israel sería suficiente para reprender al diablo que atormentaba a su hija. Bendito sea el Señor por la manifestación de esta fe genuina. Y entonces Jesucristo le dijo, por esta palabra, bendito sea Dios, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¡Qué maravilla! Jesucristo ni siquiera tuvo que ir allá y tocar a la niña. No, Jesucristo pronunció su palabra, y la palabra creadora, la palabra del poder, la palabra que da vida, la palabra fue suficiente para reprender al diablo y librar a esta su hija. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuál era la lección para los discípulos? La lección para los discípulos era notar, ver, evidenciar, testificar con sus mismos ojos que Jesucristo también había venido para bendecir a las naciones, y que si tan solo estaban dispuestos a despojarse del prejuicio nacional, las naciones recibirían el poder que había venido para bendecir al mundo entero con raudales de gracia que no cesaría hasta ver un pueblo restaurado a la imagen del Dios invisible. Bendito sea Dios. Vamos a terminar entonces con el comentario de Hechos, capítulo número 10. Pedro y Cornelio. Lo primero que nosotros necesitamos notar cuando hablamos de Cornelio es lo que el ángel le dice a Cornelio. Vamos a ver qué es lo que el ángel le dice a Cornelio. Vamos a mirar. Atención, mira lo que dice la historia introductoria de Cornelio y el apóstol Pedro. Mira lo que dice. Hechos de los Apóstoles 10, versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Quién era Cornelio? Era un piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que era un prosélito del judaísmo. No era considerado a un judío porque todavía le ofrecía o todavía le era necesario ofrecer sacrificios en el templo, le era necesario ser bautizado y lavado en el lavamiento de las aguas, y le era necesario participar de alguna fiesta como la Pascua.
y de esa manera sería considerado totalmente como judío. Pero mientras tanto era considerado como un temeroso de Dios, un piadoso. Lo interesante es lo que el ángel le va a decir. Vamos a seguir leyendo. Dice así: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y ahora mira lo que le dice el ángel. Y le dijo, el ángel, le dice a Cornelio, escucha: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate esto. Lo primero que nosotros tenemos que notar es que este ángel no es protestante, porque si el ángel hubiese sido protestante, el ángel le hubiese dicho algo como esto: Cornelio, tus oraciones han subido, a pesar de tu pecaminosidad, han subido delante de Dios, considerando que tus limosnas, a pesar de ser trapos de inmundicia delante de Dios, pues por causa de la cobertura, por causa del capote de la justicia de Cristo, te han sido aceptadas. No, el ángel no es protestante. El ángel dice que las limosnas de Cornelio han subido como memoria delante de Dios. ¿Cómo se atreve el ángel a decir eso? Lo que ocurre es que el ángel no es protestante. Y de acuerdo con la palabra de Dios, existe para todo aquel que cree en Cristo la vida que testifica que la justicia de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo vive en nosotros y produce obras que delante de Dios no son trapos de inmundicia. Las obras que hace Jesucristo en nosotros suben delante de Dios para memoria. Las obras que Cristo hace viviendo en nosotros por su justicia, por su misericordia, por su gracia, por su poder, esas obras que Cristo hace en nosotros son obras que suben delante de la presencia de Dios, por memoria delante de su trono. Eso es lo que dice el ángel. Y es la razón por la cual el ángel le dice eso a Cornelio. Ahora mira esto, escucha lo que va a decir el texto. Resulta entonces que después de esta visión, entonces se le dice a Cornelio que busque a Pedro. Mientras tanto, Pedro, que está cerca de la hora de la oración, siente mucha hambre. Y entonces tiene Pedro una visión de parte del cielo en la cual ve descender un lienzo que tiene todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de animales considerados inmundos por la Torá, considerados inmundos dentro de la vida, por supuesto, judía, regida por la Torá. Levítico 11, por ejemplo, Deuteronomio 14 y así sucesivamente. Estos animales, atención, los animales que aparecen en los registros bíblicos, como Levítico 11, por ejemplo, que son considerados como inmundos, estos animales en la tradición interpretativa hebrea, desde Filón de Alejandría, por ejemplo, estos animales eran equiparados con diferentes naciones. Por ejemplo, el perro quiere decir esta nación. El quebrantahuesos quiere decir esta nación. Esta ave quiere decir esta nación. El cerdo quiere decir esta. Y así sucesivamente. Se hacía una exégesis, una interpretación en donde cada animal inmundo representaba una nación gentil. Desde Filón de Alejandría. Esto se hacía, esto era común como práctica en el pueblo, en la interpretación de los maestros de Israel. Entonces Pedro ve descender del cielo en visión esta multiplicidad de animales, todos inmundos, y entonces Pedro dice, a la orden, mata y come. Pedro dice, no, Señor, no, yo jamás he comido cosa inmunda, jamás he comido cosa inmunda, no voy a comer. Y atención con lo que se le dice en el versículo número 15. Vamos a proyectarlo en pantalla. Versículo 15 dice así. Atención.
volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oh, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir lo que Dios limpió, no lo llames tú común? Vamos a mirar lo que eso quiso decir en las mismas palabras del apóstol Pedro. Mira lo que dice Pedro a Cornelio después que se encuentra con ellos, después que estando en Jope, recibe la orden de Dios de que recibiese a los enviados de Cornelio y va con ellos de Jope hasta Cesarea y allí entra a casa de gentiles y hablándole a Cornelio, que había reunido a su familia gentil alrededor del discurso de Pedro, Pedro le dice así, escucha, ¿qué fue lo que Pedro comprendió acerca de lo que Dios limpió? No lo llames tú inmundo. Vamos a ver qué fue lo que Pedro comprendió. Versículo 28, mira. Y les dijo, mira lo que dice aquí. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A ver, si Dios le mostró a Pedro que a ningún hombre llamase común o inmundo, ¿por qué razón esto es así? ¿Por qué razón Pedro no debía llamar común o inmundo a ningún hombre? ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que decía el versículo número 15? Vamos a buscarlo. ¿Qué decía el versículo número 15? Mira lo que decía el versículo número 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si Pedro no ha de llamar a ningún hombre común, es porque Dios hizo ¿qué cosa? ¿Dios qué hizo con las naciones? Dios las limpió. ¿Cuándo Dios limpió las naciones? Entonces, ¿cuándo Dios limpió las naciones? Mis amigos, resulta que cuando Cristo murió en la cruz, resucitó y se sentó a la diestra del trono celestial, Jesucristo subió como representante no solamente del pueblo judío, no solamente de Israel. Jesucristo no subió al cielo como representando en su propia humanidad a aquellos que creían en Él. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre representando en su humanidad a toda la familia humana, para que Dios considerara a toda la humanidad, a toda persona que vive en este mundo, para que Dios considerara a toda persona como habiendo sido redimida, devuelta al favor divino, abrazada por los brazos del amor infinito, hasta que los individuos humanos decidan lo contrario, hasta que los individuos humanos decidan, rechazando su gracia, ponerse del lado de los enemigos de Dios para recibir la manifestación del justo juicio de Dios en aquel día final. Pero mientras los individuos humanos no rechacen la gracia, no se opongan a la gracia, no pisoteen a Jesucristo y a este crucificado, la humanidad entera es considerada como representada en la persona de Jesucristo dentro del amor infinito hasta que cada individuo humano decida lo contrario, rechazando y oponiéndose a la gracia. Quiere decir que Jesucristo hizo que Dios, en su favor, en su infinita gracia y misericordia, considere a las naciones del mundo no como naciones inmundas, no como naciones perdidas, no como naciones sencillamente sin esperanza, sino que Jesucristo ha hecho que Dios considere al mundo como redimido en Cristo hasta que los individuos humanos decidan lo contrario. Quiere decir que nadie está considerado delante del trono de Dios como perdido hasta que rechace, hasta que se oponga, hasta que rechace la gracia que Dios ha enviado en Cristo Jesús, hasta que se oponga al trabajo misericordioso del Espíritu que influye sobre cada corazón. Hasta que los individuos humanos no se opongan a la gracia, Dios no considera a nadie perdido hasta el día del juicio final. Esa obra de gracia en la cual Jesucristo rodeó al mundo entero con un ámbito, con una atmósfera de gracia, esa obra se la debemos a Dios,
que al darnos a su Hijo, amado Jesucristo, uniendo la divinidad con la humanidad en una sola persona, Dios unió la familia humana con el cielo por medio de un lazo que nunca ha de ser roto, salvo por la escogencia de cada ser humano. Y eso entonces nos muestra por qué razón a Pedro se le dijo: Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. ¿Por qué razón? Porque Dios en Cristo hizo una obra para presentar delante de sí a la humanidad de manera favorable hasta que los individuos humanos decidan lo contrario. Y Pedro entonces se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hacen justicia. En toda nación. Habiendo dicho eso, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado por medio de este comentario, nos despedimos en el nombre del Señor diciéndoles: nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia. Bendiciones. Chao, chao.